Bueno, otra vez entonces. Disculpen. La está grabando. Sí. Entonces, la mediana, como ustedes recuerdan, es es el valor de los datos centrales de nuestro conjunto de elementos, de conjunto de variables o de la población, ¿verdad? Entonces, los elementos, los datos que se encuentran en el centro, cuando tenemos cantidad de datos pares, se suman. Y la 6 más 8, 14 dividido 2, 7. Entonces, la mediana es el dato el valor central o la media de los valores centrales. Entonces, entonces la mediana es una medida de posición central. Posición. Ustedes recordaban que teníamos que encontrar su posición cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio. Posición. Entonces, cuartil, decil y percentil son medidas de posición. Son valores que permiten dividir el conjunto de datos en partes porcentuales iguales y se usan para clasificar una observación dentro de una población o muestra. O sea que para observar, por ejemplo, el 25%, el 75%. Las medidas de posición más usuales son cuartiles, deciles y percentiles. Es lo que estaba hablando yo ahora. Entonces, en un conjunto de datos en que estos se hayan ordenados de acuerdo a su magnitud, siempre de menor a mayor, el valor que se encuentra en el centro, en el medio, o la mediana de los dos valores de en medio, que divide el conjunto en dos partes, es la mediana, ¿verdad? Entonces, la mediana también es un número de posición central. Cuartil, decil y percentil son también valores de posición. Entonces, el cuartil 1, cuartil 2, o sea que el cuartil divide, acá yo estaba haciendo un gráfico, ¿verdad? Muy feo mi gráfico, pero por lo menos para que ustedes comprendan. La mediana divide a un conjunto de datos o conjunto de variables en dos partes iguales. Entonces, 50%, 50%, ¿verdad? El dato que se encuentra en el centro es la mediana. El cuartil divide a los conjuntos de elementos en cuatro partes iguales, entonces es 25, 25, 25%. Muito feio meu número, mas é para vocês entenderem. Entonces este es cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4 es el número que se encuentra siempre en el... Vamos a suponer que este sería nuestro conjunto de elementos, el 18 es nuestro cuartil 4. Este 16 es el cuartil 4, aquí es el 9. El cuartil 4 siempre va a ser el último número del conjunto de elementos. El decil divide al conjunto de valores o de variables en 10 partes iguales. Entonces 10, 10, 10, 10, 10. 10 partes iguales. Entonces acá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay. Entonces divide al conjunto de valores o la cantidad de elementos en 10 partes iguales. 10% todo, 10%. Y no sé si ustedes pueden percibir que mediana, cuartil 2, decil 5, percentil 50, porque el percentil divide a nuestro conjunto de elementos en 50 partes iguales. Todos estas medidas van a tener el mismo valor. ¿Están viendo? Sí, profe.
Entonces, voy a empezar a mostrar un ejercicio en la pizarra. Aquí están nuestras fórmulas. Medida de posición, cuartil, decil, percentil. Vamos a ver en nuestra pizarra. ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, ahí. Para hacer una revisión, vamos a buscar media, mediana, moda de este conjunto de elementos. Y después les voy a mostrar, ¿está bien? ¿O no quieren? Perfecto, así mismo es bueno. Sí, profe. Bueno, entonces Sí, vamos a hacer vamos a buscar la media, la mediana y la moda a modo de revisión. Entonces, frecuencia acumulada, después X, la media de las clases y Fx. Entonces, ¿cómo se encontraba la frecuencia acumulada? Copiamos el primer elemento y vamos sumando. 8 más 10, 18. 18 más 16, 34, 34 más 14, 48, 58, 63, 65. Profe, ali não é 310 para 319 no quadro, em salários? ¿qué tiene? Não é 310 para 319 para 119? Isso, Sí. Obrigado. de nada. Bueno, entonces ahora tenemos que buscar la media de las clases. La media de las clases se suman límite inferior, límite superior, se divide por 2. Cinco, ¿Cuánto sale? 5. ¿Qué es 5? Límite posterior, límite inferior. Ah, perdão, me equivoquei. La suma. Este más este sobre 2. No se ve ese. 254,995. Después, 264, 27. Aí é a mesma amplitude, né, professor? Só ir somando aí. 274. Cuidado com o microfone aí, pessoal, tá atrapalhando. así está bien. Sim, professor. Tranquilo. A veces cuando tenemos que hacer la XY, si ustedes saben la amplitud, ustedes solamente copian hacen la suma la primera clase, 259 más 250 más 259,99 sobre 2,
Y después van sumando con la amplitud para hacer más rápido. No sé si me entienden. Sim, professora. É a Si mesma. es que para no estar haciendo cada uno suma, división, ustedes encuentran la amplitud y suman a la primera media de las clases. Y ahí van sumando para tener las otras medias. Ahora, f de x, 8 por 254,995. 2039 2000 e 39 ponto 96. Ahora 10 por 264. 2649,95. 16 por 274. 4.399,92. 14 por 284. 3.989,93. 10 por 294. Ficou muito claro, né? 2.949,95. 5 por 304. 1.524,975. Y 2 por 314. 629,98. Ahora, la sumatoria de fx tenemos que encontrar para buscar la media. É 98 aí no final, tá? ¿Cuánto? 629,98. ¿Cuánto sale? É 18.184,27. ¿Cuánto? 18.184,27. Entonces, la media es 18.184,27 sobre n, 65. ¿Cuánto sale? 279,75. 279,75. É. Entonces, ¿dónde está la mediana en nuestra clase? En este intervalo. 279,75. Ahora, la mediana, como ya les dije, es una medida de posición. Y para encontrar la mediana, yo tengo que buscar primero n sobre 2. 65 sobre 2, ¿cuánto es?
32,5. Entonces es igual a 32,5. Ok. Entonces, eso yo tengo que buscar en mi frecuencia acumulada. En la primera frecuencia están los 8 primeros elementos. Después los elementos 9, 10, 11, 12 están las variables 9 al 18 se encuentran en el segundo intervalo. En el tercer intervalo están desde el 19 hasta el 34. Entonces, en el tercer intervalo entra el lugar donde está la mediana. ¿Entienden? Acá, adentro de esta frecuencia acumulada. Entonces, una vez que nosotros encontramos la frecuencia donde se encuentra la posición de la mediana, hacemos la fórmula. Límite inferior 270 más n sobre 2 salió 32,5 menos frecuencia acumulada anterior 18 sobre la frecuencia en donde se encuentra la mediana 16 por amplitud. ¿Alguien ya reconoció la amplitud en este ejercicio? 10. Por 10. ¿Cuánto sale? $279,06. 0,06. ¿Cuánto? 279, 0,06. entonces si se encuentra en nuestro tercer intervalo. Ahora la moda, vamos a mirar la frecuencia, cuál es la frecuencia que tiene mayor cantidad de variables o elementos. También el tercer intervalo, que hay 16 elementos. ¿Entienden? Para la moda yo tengo que buscar la frecuencia que tiene mayor cantidad de elementos. Una vez que nosotros encontramos dónde está la moda, cuando identificamos, buscamos delta 1 y delta 2. Delta 1 es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior. Delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Entonces, delta 1 va a ser 16 menos 10 igual a 6. Y delta 2 va a ser 16 menos 14 igual a 2. Y ahí hacemos la fórmula. Límite inferior 270 más delta 1, 6 sobre 6 más 2 por 10. ¿Cuánto sale? 277,5. Dos, siete. 7,5. Y bueno, ahí está nuestra medida de posición. Ahora, esto voy a borrar, ¿está bien? Professor, deixa eu tirar uma foto rapidez. ¿Ah? Deixa eu tirar uma fotinha aqui rapidez. Estoy tirando ahora una foto. Não, não é a mesma coisa. Peraí. Tranquilo, puedes borrar.
Prof, Oi. tem como você me explicar, por favor, o delta 1 e o delta 2 novamente? Bueno, entonces la fórmula de moda, voy a copiar acá abajo, es límite inferior más delta 1 sobre delta 1 menos más delta 2 por amplitud. O era menos, más. Entonces, delta 1, cuando nosotros vamos a buscar moda, lo primero que tenemos que ver es todas las frecuencias. ¿Cuál es la frecuencia que más cantidad de elementos tiene? ¿Pueden identificar? 16. 16, ¿verdad? Una vez que identificamos en dónde está la moda, entonces yo busco la delta 1 y delta 2. Delta 1 es la frecuencia modal donde se encuentra la moda menos la frecuencia anterior, menos 10. Delta 2 es la frecuencia donde está la moda, la frecuencia modal menos la frecuencia posterior. Entonces 16 menos 14. ¿Entienden? 16 menos 14. Y entonces ahí yo le apliqué la fórmula. Mi límite inferior 270 más delta 1 salió 6, dividido delta 1 más delta 2, 6 más 2 y multiplicado por 10, 277,75. ¿Está bien? Voy a borrar, ¿sí? ¿Puedo borrar? Pode, professor, pode apagar, sim. Entonces ahora la fórmula de cuartil, decil y percentil. Les voy a poner acá. Cuartil, N significa, no, cuartil K. El cuartil, existen 4 cuartiles, entonces este K va a ser el 1 o el 2 o el 3, dependiendo de cuál se le está pidiendo. Entonces, cuartil K es igual al límite inferior más NK sobre 4 menos frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia en donde se encuentra el cuartil, no es veces, por amplitud. El decil K, decil es igual es cuando la cantidad de elementos se divide en 10, ¿verdad? El decil K es igual al límite inferior más NK sobre 10 menos frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia en donde se encuentra mi cuartil por amplitud. Y percentil K va a ser el número que se le pide. Vamos a poner decil 5, decil 8. El K va a ser el valor que se le pide cuando nosotros estamos haciendo puede ser el cuartil 1, 2, 3, 4. Decil 1 al 10 y percentil del 1 al 100.
límite inferior más nk sobre 100 menos frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia que se encuentra el percentil por amplitud. Ese está bien mi PowerPoint. Acá, si quieren, no sé, pero está luego en el PowerPoint esas fórmulas. Entonces, voy a buscar los cuartiles. Para comenzar, cuartil 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre, esto como son medidas de posición, lo primero que tenemos que hacer es buscar la posición en donde se encuentra el cuartil o el decil o el percentil. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es un cálculo auxiliar, como el acá es 1, yo voy a poner 65 por K, acá está, NK sobre 4. NK sobre 4 es igual. 65 por 1 dividido 4. ¿Cuánto sale? 16,25. 16,25. Una vez que encontramos eso, buscamos en dónde vamos a buscar en nuestra tabla, en la frecuencia acumulada, en dónde se encuentra esa posición. Intervalo 2. En el intervalo 2. Hasta acá hay del 9, 11, 12 hasta el 18. Entonces acá está nuestro cuartil 1. Una vez que se identifica dónde está el cuartil 1, vamos a hacer la fórmula. Límite inferior 260 más nk sobre 4 salió 16,5 menos frecuencia acumulada anterior 8 sobre frecuencia en donde se encuentra el cuartil 10 multiplicado por 10 que es la amplitud. ¿Cuánto sale? 268,5. 268. Entonces este es igual a cuartil 1. ¿Está bien? Cuartil 2 es igual a la mediana, entonces no preciso procurar. Cuartil 3 es igual a, primero que tenemos que hacer, Buscar a posição. Achar a posição. buscar la posición. Entonces va a ser 65 por K ahora es 3, sobre 4. ¿Cuánto sale? 48,75. 48,75. Y eso vamos a buscar en la frecuencia acumulada. ¿Cuánto es? ¿En cuál intervalo estaría? Eu acho que entra no quarto, né? Na fronteira. 48,75. Sí. 1, 2, 3, 4. Acho que ya está en el quinto, ¿verdad? Porque hasta acá hay 48. Entonces, es a partir de acá. 290 más 48,75 menos 48 sobre 10 por 10. ¿Cuánto sale? Por que é sobre 10? Não entendi. Y la fórmula dice en
límite inferior más nk sobre 4 menos frecuencia acumulada anterior Ah, tá, entendi. dividido frecuencia del cuartil procurado, ¿verdad? En este caso, frecuencia del cuartil 3. Meu deu 290,75. 90, 290,75. está bien. Y cuartil 4 no precisamos buscar porque es el último valor. Ahora, decil. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Sim, professora. Decil 1 es igual. Primero, como siempre, tenemos que buscar la posición. Para los deciles, la posición es nk sobre 10. Va a salir 65 por 1 sobre 10 es igual a 6,5. Entonces, ¿dónde estaría la posición 6,5? Primeiro intervalo. En el primer intervalo. Entonces, 250 más 6,5, pero no hay frecuencia acumulada anterior, entonces no hace falta poner nada porque va a ser menos 0. No precisamos colocar nada. Sobre frecuencia, ¿en dónde se encuentra el decil? 8 por 10. ¿Entendieron? Como nuestro decil se encuentra en el primer intervalo, la frecuencia acumulada anterior no hay, es 0, entonces no hace falta colocar 6,5 menos 0. Sí, ¿Entienden? Entonces, ¿cuánto sale esto? 258,12. Comas. Ahora decil 9. Entonces, lo primero que vamos a hacer, 65 por 9 sobre 10, la posición. ¿Dónde está la posición de este? 58,5. ¿Y dónde encontraremos eso en nuestra tabla de frecuencia? En el penúltimo, ¿verdad? Porque hasta acá hay 58. Na sexta. Entonces, aquí 300 más 58,5 menos 58 sobre la frecuencia en donde se encuentra nuestro decil, que es 5 por 10. Ele deu 301. Fechado. Voy a hacer un decil. ¿Qué decil quieren que haga? Para hacer más uno. Faz o 7. Decil 7. Entonces, va a ser 65 por 7 sobre 10. ¿Cuánto es? 45,5. 45,5. ¿Y dónde está 45,5 en nuestra frecuencia acumulada? Intervalo 4. Acá, ¿verdad? Entonces,
Nuestro límite inferior, 280 más 45,5 menos 34 sobre la frecuencia en donde se encuentra el decil, 14 por 10. É de 288,2. 288,2. Ahora, percentil. Pero se pueden percibir que el único secreto es buscar la posición una vez encontrado 15, 47 y 93. Ay. Una vez que encontramos la posición, es solamente aplicación de fórmula, ¿entienden? Sí, profe. Entonces, percentil 15. Entonces, 65 por 15 sobre 100. ¿Cuánto sale? 9,75. 9,75. ¿En dónde está la posición 9,75 en la frecuencia acumulada? Intervalo 2. En el segundo intervalo. Entonces, límite inferior, 260 más 9,75 menos 8 dividido la frecuencia 10 por 10. Dois meia 1,75. 261,75. Ahora P47. 65 por 47 sobre 100. 30,55. ¿Dónde estaría eso? Intervalo En el 2. tercer intervalo. 1, 2, 3. 270 más 30,55 menos 18 sobre 16 por 10. Dois 277,8. Y P93. 93 por 65 sobre 100. 60,45. 60, 45. ¿en dónde está ese? En el penúltimo. Sí. Entonces va a ser 300 más 60,45 menos 58 sobre 5 por 10. Trezentos e 304,9. 304,9.
¿Hay alguna duda con relación a esto? Entonces, Eu quero só tirar a foto de novo aí, professora, rapidez. eu posso tirar a foto e mando para o delegado. Ou dá para tirar daí? Já tirou? Sim. Sí. Entonces no hay duda. Es fácil, ¿verdad? Como pueden percibir, en el secreto es buscar la posición de nuestro decil, percentil o cuartil. La misma cosa como la media, la mediana. Tá, ô, professor, ¿Hoy? bem, a gente entende a importância do mediana, até do quartil, mas qual a ¿Eh? idade do percentil? No entendí la pregunta. Nosotros sabemos lá a importância da mediana, mas qual é a importância de percentil? Qual é a função? La importancia. Y todo depende del trabajo que vos estás haciendo, a quién le vas a presentar, tipo, todo depende de cuál sea la investigación que vos estés realizando y de las personas que te van a hacer el cuestionamiento una vez que vas a presentar tu trabajo de investigación. Tipo, si te pregunta cuánto, así vamos a suponer, porque el percentil divide en porcentajes exactos, ¿verdad? Tipo 35%, 50%, y todo depende de 55, 75, todo es el porcentaje exacto dependiendo siempre depende del cuestionamiento de las personas que van a hacer lo que van a escuchar la investigación. Y es más para que vos sepa también, ¿verdad? Tipo una forma de saber cómo procurar, cómo buscar. Porque el percentil le divide al conjunto de variables en 100 partes iguales. Entonces, es exacto, tipo el 38%, el 49%, el 75%. Son valores exactos. Ok. Gracias, professor. Bueno, chicos, entonces voy a cortar y voy a alzar la clase.